Bien, les ruego la disculpa del caso, por favor. Eh, Estamos nuevamente conectados. La idea de esta tarde era ver o revisar los alcances sobre el certificado digital tributario. Es una presentación que llega a ustedes gracias a soluciontributaria.p, un sitio web que tiene la intención de mantenerlos actualizados en aquellos temas que son propios de su actividad diaria. Entonces, la idea o el tema que nos convoca el día de hoy, si bien no es un tema nuevo, porque la obligación de utilizar el certificado digital tributario ya está, digamos, en el mercado desde el inicio de la obligatoriedad o del inicio del uso de los comprobantes electrónicos en el Perú, pero sí hubo una disposición interesante que ayuda además a las empresas a reducir los costos en los que podrían incurrir por la implementación de la obligación de llevar certificados o perdón, de la emisión de comprobantes de pago electrónico. Ojo que el certificado digital en términos generales no sirve solamente para eso. Y justo vamos a conversar un poco de hoy, aunque en efecto vamos a aterrizarlo finalmente un poco sobre el comprobante de pago electrónico mismo. La propuesta es trabajarlo de manera muy rápido para que la administración del tiempo de todos sea más eficiente, de tal forma que ustedes puedan, digamos, obtener la información sin tener que sacrificar de más su, su tarde. Bien, nuevamente, ubicándonos un poco en el panorama del sistema de emisión electrónica, eh, el comentario es que, de acuerdo a cómo ha venido evolucionando la legislación en el Perú, básicamente nosotros tenemos obligados por designación o por elección, ¿no? O por elección o también llamados voluntarios. Si bien hemos tenido ya, digamos, hemos entrado como país en el último, en la última recta sobre la obligatoriedad, en cuyo caso la administración tributaria optó por empezar a reducir el nivel de ingresos para determinar quiénes se encontraban en la obligación, pero lo cierto es que ya con el inicio de, de esta situación excepcional, de esta situación que hemos vivido en el mundo, lo que ha decidido la administración tributaria no hace mucho es un poco prorrogar el inicio de la obligatoriedad, de tal forma que ahora las empresas que tengan en el ejercicio ingresos iguales o mayores a 75 OITs recién están obligadas a emitir facturas electrónicas a partir del 1 de enero del 2021 y el resto de documentos básicamente para consumidor final y que se supone que es en la mayor cantidad de las empresas es un número bastante más grande de documentos que se pueden emitir o que se van a emitir a partir del 1 de enero del 2021, ¿no? Y claro, la idea de la administración es seguir reduciendo progresivamente el inicio de la obligatoriedad, de tal forma que las empresas que tengan ya ingresos entre 23 UITs hasta 75 UITs, en principio también tengan la obligación de empezar a generar sus facturas a partir del 1 de enero del 2021. E incluso las empresas que tengan ingresos menores a 23 UITs, esto es ya todos los demás, tengan la obligación de empezar a utilizar facturas electrónicas a partir del 1 de julio del 2021 y el resto de documentos que en teoría deberían ser más masivos a partir del 1 de enero del 2020, ¿no? Hay que recordar que no es la única regla. El hecho de tener ingresos no es la única de las maneras o formas en que la administración ha señalado el inicio de la obligatoriedad, ¿no? Por ejemplo, una norma que está vigente desde el 2018 es que los contribuyentes que se inscriban en el RUT y que a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente se encuentren inscritos en algún régimen de tercera, con excepción del nuevo RUS, o sea, que al primer día calendario del tercer mes siguiente a la inscripción estén en el régimen general o en el RMT, en el régimen MIPE tributario o en el RER, tengan la obligación de empezar a emitir sus facturas y boletas de manera electrónica, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me inscribo, si yo soy nuevo en el RUT y me inscribo ahora en julio del 2020, ¿no? Entonces yo tendré la obligación de empezar a emitir facturas y boletas electrónicas a partir del tercer mes siguiente, que sería agosto, septiembre, octubre. A partir del 1 de octubre comenzaría ya con la obligatoriedad, ¿no?
Insisto que eso es otro de los supuestos. Hay también una serie de resoluciones de superintendencia que ha dispuesto la obligación de acuerdo al tipo de actividad, ¿no? Así ha destinado obligación para arrendatario, para arrendadores, perdón, para exportadores de bienes, para exportadores de servicio, para aquellos que emitan liquidaciones de compra, etcétera, ¿no? Y también otra regla general que está vigente es el hecho que si yo voluntariamente empiezo a emitir comprobante de pago electrónico, yo voy a poder seguir haciéndolo dentro de los 5 meses siguientes a la fecha de emisión voluntaria. O sea, voy a estar obligado a partir del primer día calendario del sexto mes, ¿no? Nuevamente esto es para los regímenes de renta de tercera con excepción del nuevo RUS. Recuerden que a la fecha no hay un régimen, o sea, perdón, no hay un sistema de emisión que calce con el nuevo RUS, razón por la que la administración ha tenido digamos, la decisión acertada de excluir a todos los contribuyentes del nuevo RUS respecto de las reglas de obligatoriedad, ¿no? Bueno, acá hay algunas normas adicionales que ya se aplicaron específicamente como medio de facilitación o de facilidades para el COVID. Recuerden que si teníamos ya la regla del primer día calendario el tercer mes siguiente a la fecha de la inscripción, muchos de los contribuyentes que hubieran comenzado sus actividades, digamos en enero, febrero, marzo, o sea, en medio de la pandemia incluso, hubieran tenido que ya iniciar su obligatoriedad a partir de mayo, junio, julio, ¿no? Entonces, lo que la norma ha señalado es que todos ellos, los que están dentro de, digamos, los que iniciaban su obligatoriedad a partir del 1 de mayo, el 1 de junio, del 1 de julio, ya comenzaban digamos, se va a prorrogar el inicio de la emisión electrónica hasta septiembre del 2020, ¿no? ¿Qué más? Recordar también que la regla que comenté en principio de las 75 UITs, que progresivamente iba reduciendo, ¿no? 23 UITs, cuando se generó, o sea, la primera vez que la administración pensó en obligar a los contribuyentes de acuerdo a su nivel de ingresos, a todos los contribuyentes de acuerdo a su nivel de ingresos, el parámetro era 150 UITs, ¿no? Y decía que los que tuvieran ingresos entre enero y diciembre del ejercicio precedente, por ejemplo, entre enero y diciembre del 2019, había superado las 150 UITs, entonces a partir del 1 de octubre del 2020 generabas la obligación de empezar a emitir electrónicamente tus documentos, ¿no? Entonces ellos, los que estaban obligados a partir del 1 de octubre, o sea, también hay una prórroga, la prórroga se entiende o se da en el entendido que los contribuyentes tienen que adecuar sus procesos internos, su sistema de emisión misma, contratar un proveedor eventualmente, ¿no? Y es por eso que se les está dando un plazo bastante más prorrogado que va hasta el 31 de agosto del 2020, ¿no? Bien, eso es básicamente los contribuyentes que se encuentran en la obligación de llevar comprobantes o de emitir comprobante de pago electrónico, que son los supuestos desde donde ya existe la obligación de utilizar un certificado digital, ¿no? Un poco la idea de esta parte de la presentación es concluir que más tarde que temprano, esto es que como máximo al julio del 2021, todos los contribuyentes estarán en la obligación de empezar a emitir sus comprobantes de pago electrónicos, por muy pequeños que estos sean, ¿no? No se olviden que los únicos que no ingresan en esta regla de obligatoriedad al día de hoy son los sujetos del nuevo RUS. Y como les comentaba, esto básicamente responde al hecho que la administración todavía no ha desarrollado un sistema que realmente puede integrar a los sujetos del nuevo RUS considerando las características que ellos tienen, ¿no? El tamaño de los negocios, los tipos de operaciones que realizan en el mercado, ¿no? En muchos casos incluso ni siquiera están dentro de un local formalizado, ¿no? Entonces hay muchas características que no permiten todavía una adecuada implementación de los sistemas de emisión electrónica que la legislación peruana, la administración ya ha ido implementando progresivamente, que básicamente son los que están aquí. Y se los presento porque la idea es un poco conversar quiénes son, de todos los que están en su presentación ahora, quiénes son los que deben utilizar un certificado digital, o en todo caso, cuáles son aquellos supuestos en donde el contribuyente tiene que entregar o alcanzarle a la administración un certificado digital, que en principio debería ser comprado por cuenta propia, ¿no? O contratado a través de su proveedor de servicios electrónicos, y que básicamente lo que vamos a ver
es que hay una muy buena alternativa de que la administración mismo sea quien le otorgue el certificado digital y con eso ayudar un poco a reducir el costo de implementación o los costos de instalación respecto del uso o de la conversión de la emisión física a la emisión electrónica, ¿no? Bien, bueno, el primer sistema que hemos conocido en nuestra legislación es el sistema que se utiliza a través de SUNAC operaciones en línea, creo que todos lo hemos visto alguna vez. Por ejemplo, se emite el recibo por honorario electrónico a través de él. Aquí el contribuyente no tiene que desarrollar nada, básicamente ingresa a SUNAC operaciones en línea, digita o consigna los casilleros o la información que le es solicitado y procede a la generación del comprobante, ¿no? Un poco para que se entienda los colorcitos y no me vaya a pasar como Telmo a mí también. En la presentación los colorcitos rojos quiere decir que son los documentos que se emiten privativamente a través de ese sistema, o sea, que solamente se pueden emitir a través de él. Como por ejemplo el recibo por honorario, que ustedes saben solo se puede generar a través del sistema de emisión electrónica de SUNAC operaciones en línea. Eso significa SE-SOL, ¿no? Y es más, para abreviar los términos, a partir de ahora, cuando me refiera en general a los sistemas de emisión electrónica, les podremos denominar SE, ¿no? Entonces el otro SE que tenemos en la legislación y que también ha sido implementado principalmente por las empresas grandes y medianas es el SE del contribuyente, ¿no? Este tiene la facilidad, como su nombre lo propone, de adecuarse a las características del negocio, de las operaciones y de los procesos de los contribuyentes, ¿no? Y aquí básicamente pues el contribuyente tiene que demostrarle no tanto a la SUNAT, sino darle la posibilidad a su cliente de que el documento que se ha emitido a través de ese sistema no pueda ser rechazado por el mismo. O sea, no existe la posibilidad que el emisor luego diga, yo no lo hice, ¿no? O ese documento yo no lo emití, ¿no? Se lo desconozca, o como decimos en el ergot, se haga el loco después, ¿no? Y es aquí en donde se implementa por primera vez el uso de un certificado digital a cargo del contribuyente. Ojo que en el SE-SOL sí existe un certificado. El documento sí es firmado, pero lo hace como, digamos, ingresas a SUNAT operaciones en línea, quien firma por detrás el documento es la misma SUNAT, porque el contribuyente previamente se ha logueado con su usuario y su clave SOL, de tal forma que la relación entre la administración y el contribuyente no está en duda, ¿no? Lo que siempre quedaría en duda es el hecho de si, digamos, la relación entre los privados, entre el comprador y el vendedor, ¿no? En donde exista la posibilidad mañana o más tarde que el vendedor o el emisor del documento desconozca el contenido o desconozca el documento en sí, ¿no? Entonces, nuevamente, eso en el SE-SOL no es posible porque no solamente es que el comprobante se emite desde el SE-SOL, sino que también se otorga a través del SE-SOL y es más, en cualquier momento el receptor puede consultarlo tanto a través de la consulta pública o también a través de la consulta que existe solo para él en el SE-SOL. O sea que el sistema es absolutamente seguro y ahí no hay necesidad de que sea el mismo contribuyente el que haya firmado ese documento. Vamos a poner firma en términos hasta generales, ¿no? En el caso del contribuyente, como es el SE del contribuyente, como es un sistema que el contribuyente ha desarrollado para sí y que si bien tiene que haber recibido la validación, el documento, digo, por parte de la administración para ser considerado como comprobante de pago electrónico, detrás o digamos al otro lado de la relación, el que recibe el documento, el cliente, el que además va a tomar el efecto tributario de la operación, a lo mejor no está tan cuidado o tan protegido por la legislación si es que no se exigía un elemento de seguridad adicional que genere de manera indubitable que el vendedor confirme o acepte que ese documento lo ha emitido él, ¿no? Entonces, insisto que en el SE de contribuyente es la primera vez que se exige la existencia de un certificado digital por cuenta del contribuyente. Que insisto, podría ser que lo compre directamente él o podría ser que se adquiera o se utilice a través de su proveedor de servicios electrónicos, que es una figura desarrollada en nuestra legislación. No vamos a entrar en ese detalle, pero digamos es como que si yo le encargara a un tercero que por cuenta propia o por encargo mío, ¿no? se haga, cumpla con algunas o con todas las obligaciones relacionadas a la emisión y el otorgamiento del comprobante de pago electrónico, ¿no? En el caso del S facturador fue una solución o es una solución informática que la administración le alcanzó a los contribuyentes que eventualmente tenían problemas para poder acceder
al costo de implementación del software, ¿no? Y básicamente lo que hace la administración es darle un generador de comprobantes electrónicos con alguna estructura, de tal forma que el contribuyente tuviera que hacer muy poco para su implementación y con eso se ahorrara de alguna forma el costo del software mismo, ¿no? Es un sistema bien utilitario, ¿no? Que hay que saberlo manejar, pero tampoco es que sea a nivel de usuario. O sea, una persona que tenga nulo conocimiento en informática no es que sea tan sencillo como ingresar a un lado y generarlo, ¿no? Para esto es ASOL. ¿No? Justamente el facturador, la idea es que se asemeje en masividad al otro sistema, al del contribuyente. Y en este sistema del facturador también hay la obligación que el contribuyente mismo sea quien alcance o quien señale cuál es el certificado o, digamos, firme ese documento para efecto que el adquiriente, el receptor del documento, no tenga problemas en el futuro, ¿no? Luego tenemos la figura del SEOC, que más que un sistema de emisión, en realidad lo que se trata aquí es que el que se encarga de verificar que los requisitos mínimos, que las condiciones de emisión y que, digamos, los datos necesarios para que el comprobante cumpla con sus características de electrónico y se le dé el carácter de comprobante electrónico, dejó de ser la SUNAT y se le encargó a un tercero denominado operador de servicios electrónicos u OCE. Ojo que esto no es un sistema de emisión, no es un proveedor que me va a emitir el comprobante, es un proveedor a quien yo le voy a dirigir, le voy a comunicar el documento para que en lugar de la SUNAT, en reemplazo de la SUNAT, él pueda revisarme ese documento y pueda dar la validación que necesito para decir que ese documento califica como una factura electrónica porque ha cumplido con los requisitos que la norma interna en el Perú ha señalado, ¿no? Entonces, claro, para este tipo de procedimiento también necesita el documento ser firmado electrónicamente por el emisor, ¿no? Yo insisto que ahí el OCE tiene bien poco que hacer, porque el OCE lo único que hace básicamente es recepcionar o validar el contenido del documento, ¿no? Y al otro lado tenemos dos sistemas que fueron implementados en principio para contribuyentes muy pequeños, ¿no? Uno que es una experiencia ya regional, que es el llamado Ticket Post, o también llamado Sistema de Emisión Electrónico para Consumidor Final, y que trata de que el voucher, el tiquecito que emite el POS, con un par de datos adicionales funcione como comprobante de pago. Insisto, fue desarrollado inicialmente para sujeto del nuevo RUS, pero luego se abrió y se dice que las empresas, no importa de qué régimen, que se dediquen a actividades de restaurante y de hoteles, pueden también utilizar este sistema de emisión, ¿no? Y el otro sistema de emisión que sí, por ahora, es privativo del nuevo RUS es el que se conoce como el monedero electrónico, ¿no? El SE, o sea, el sistema de emisión electrónica monedero electrónico. La verdad que estos dos últimos, perdón, en el monedero electrónico es la experiencia, por ejemplo, que tuvimos con BIN, ¿no? Hay otros monederos ya en el mercado, ¿no? La idea es que tu celular funcione como una cuenta, ¿no? O que más bien una cuenta bancaria está asociada a tu número de DNI y a tu número de celular, de tal forma que puedas hacer transferencias, usualmente de carácter pequeños, ¿no? Pero claro, este sistema que utiliza la tecnología USSD, que es básicamente por donde a veces compran sus paquetes cuando alguien quiere comprar una recarga de algo, no sé si el sistema que se implementó ahora en el estado para lo del bono también, ¿no? Que es ingresar códigos y se van generando pantallas en el celular, ¿no? También existe la posibilidad allí de que esas pantallas puedan ser el detalle, digamos, o se puedan poner los datos de la boleta o del ticket que funciona como boleta, que no se imprime, ¿no? Porque la única transmisión de datos es a través de un mensaje de texto que es el que contiene los datos de la boleta misma, ¿no? Insisto, ese sistema es privativo para el nuevo RUS, ningún otro régimen puede utilizarlo. No obstante que estos dos últimos, el SE consumidor final y el SE monedero electrónico, están vigentes, a la fecha no pueden ser utilizados porque las empresas que deberían actuar como proveedores de servicios electrónicos y que además son las encargadas de firmar el documento para darle la validez, no han desarrollado los mecanismos aún, ¿no? Estamos hablando, en el caso de consumidor final, básicamente pues de Visa y de Mastercard, ¿no? Que son los dos operadores de tarjeta de crédito que tenemos en el Perú. Y perdón, recuerden que todos los demás, estamos hablando, se me ocurre Easy Pay, News, ¿no?
En buena cuenta lo que vienen a hacer en el mercado son facilitadores o también llamados por la legislación como agregadores de pago. Ellos no son las personas que emiten las tarjetas de crédito, ¿no? Por eso en el Perú siguen siendo Mastercard y Visa, que básicamente son los que funcionarían como PC o como proveedor de servicio electrónico para efectos de la firma, ¿no? De ser ellos quien firmen en nombre de esos emisores, que serían los vendedores, usuarios de los POS, ¿no? Y lo mismo con el caso de LSE Monedero Electrónico, que es básicamente las empresas de billeteras móviles, quien deberían funcionar como proveedor de servicio electrónico. Se me ocurre otra vez BIN, ¿no? Y que en efecto al día de hoy no han desarrollado el mecanismo aún, ¿no? Entiendo que estuvo en prueba por algún tiempo, pero materialmente no ha sucedido todavía. Esos son los sistemas de emisión electrónico, un poco para haber dicho a grandes rasgos qué características más o menos tienen ellos y a quién está dedicado o a quién está dirigido cada uno, ¿no? Una vez entendido eso, o habiendo revisado cómo está el tema de la obligatoriedad, habiendo entendido además que muy pronto el 100% de empresas, salvo el nuevo RUS, van a ser emisores electrónicos obligados, así que esto mejor es ingresar a estos temas de manera anticipada, ¿no? Entonces la pregunta es aquí, ¿qué es el certificado? ¿O por qué es necesario dentro de una relación entre particulares? Porque eso es importante definir. El certificado digital no le sirve a la administración. Lo exige la administración, sí, pero lo exige como una condición de salvaguarda para proteger los intereses justamente del perceptor o en la persona que va a recibir el negocio, que va a recibir ese documento, que es el que eventualmente se afecta con las consecuencias sobre el costo, el gasto o el crédito fiscal de la operación, ¿no? La idea nuevamente es que este documento que se emita a través de un medio electrónico, a través de cualquiera de los sistemas de emisión que hemos revisado de muy, digamos, rápida forma hace un momento, pueda ser firmado para que en el posterior no sea negado, ¿no? Pero, digamos, en estricto, ¿de qué se trata el certificado? Porque estamos un poco mezclando los términos entre certificado y firma, ¿no? Digo, el certificado para que se firme, claro, lo que sucede es que el certificado termina siendo, como su presentación lo dice ahora, un documento electrónico que es emitido por una entidad de certificación. O sea, hay empresas de certificación ya acreditadas en el Perú, más o menos tenemos un promedio de entre 12 a 15, ¿no? También hay entidades de certificación que funcionan para el Estado, en el caso específico del RENIET, ¿no? Y lo que hace esta empresa de certificación, esta entidad de certificación, es emitir este documento electrónico que va a generar algoritmos, además, que están cifrados por una clave pública y una clave privada, de tal forma que solamente los que comparten la información de ese código, de ese conjunto, de esa cadena de datos que se genera una independientemente cada vez, pero que a su vez responde a una sola matriz o a una sola raíz, que es la que identifican las llaves públicas y las privadas, a efectos de que en el posterior ese documento sea indubitablemente, digamos, imputado al emisor, ¿no? O sea, lo que hace la empresa de certificación es darte un documento electrónico para que tú a su vez generes códigos cifrados que no importa en dónde estén o en dónde acaben, de qué mano o a qué mano vayan, en cualquier momento alguien que quiera verificar si ese documento lo emitiste tú, lo que va a hacer es regresar, digamos, aplicar la resolución de los datos, si quieren, o del algoritmo mismo, y va a llegar a una raíz, y esa raíz es la que identifica a la persona a la que se entregó ese certificado. Discúlpenme si bajo el diálogo, pero un poco es, no sé si, bueno, seguro en otra época, ¿no? Ahora ya no creo que se dé eso, pero digo, porque ahora los chicos tienen lo del celular y hay otras prácticas, ¿no? Pero a lo mejor cuando te hacías cartas de amor en la secundaria o en la primaria incluso, o en el inicial, y para que no te descubran, lo que tú hacías era tener un alfabeto, o sea, de la A a la Z, pero con dibujos o con grafías, ¿no? De tal forma que cuando tú escribías, escribías en secreto, ¿no? Porque utilizabas las grafías y solamente la persona
que, digamos, sabía cuál era el contenido o qué grafía reemplazaba qué letra en el alfabeto, podía leer qué es lo que decían, ¿no? A lo mejor tuve una infancia muy ñoña, ¿no? Pero digamos, yo lo vi al menos, yo lo he visto. Algo así, pero de manera dinámica, porque resulta que los cifrados o los símbolos que representan a cada una de las letras o a una de las raíces terminan convirtiéndose en cada una de las emisiones, de tal forma que, nuevamente, ¿no? En el fondo es más o menos igual. Los únicos que saben son las personas que están, digamos, en la punta de la relación, tanto el emisor como el receptor, ¿no? Ellos son los que pueden leer que este código cifrado de datos responde a un dato en específico, que es la raíz que identifica a la persona que lo ha emitido, ¿no? Eso es, a grandes rasgos, digamos, es que nos queda a veces un poco confuso el término de la conversión algorítmica y del cifrado y de lo demás, ¿no? Entonces, la entidad de certificación, dice, debe asociarse con una entidad de registro o de verificación. ¿Para qué sucede esto? Porque, claro, la entidad de certificación, vamos a suponer, nuevamente, el RENIEC, ¿no? El RENIEC está por detrás, o es una entidad, pues, que, entre otras cosas, además de ver el tema de identificación civil, digamos, lo que tiene implementado es una fábrica de generación de certificados, ¿no? Pero entonces cuando alguien toca la puerta, por ejemplo, un servidor público que quiere firmar digitalmente sus documentos, más allá de la identificación que el RENIEC le hizo en el DNI, ¿no? No tiene más certeza, ¿no? De si la persona es quien, perdón, si es la persona la que se ha presentado, la que dice ser, y eventualmente pues no se trata de una persona que se ha suplantado. Lo mismo en el privado, ¿no? En el privado lo que tienes es una empresa privada que se dedica a la generación, que tiene una fábrica de generación de certificados, pero que eventualmente no está de cara a la persona, ¿no? Entonces es por eso que la norma obliga a que además de la entidad de certificación haya una empresa especializada en la toma de registros o la verificación de identidad de las personas que tocan la puerta para solicitar se les emite un certificado digital con el cual van a firmar posteriormente sus documentos electrónicos. Esa empresa que verifica la identidad se conoce como empresa de registro o verificación, ¿no? De tal forma que lo que pide la norma, la ley peruana, tenemos una ley que es del año 2002, que se llama la Ley de Certificados y Firmas Digitales, exige que para que un certificado digital genere los efectos pedidos por la norma, debe ser emitido dentro de esta lógica. Debe haber la persona, el solicitante, haberse dirigido a una entidad de registro o verificación, ¿no? Para efecto de que él pueda identificar sin lugar a duda que se trata de esa persona, identificándolo con elementos hasta biométricos, ¿no? Físicamente delante de él, para que posteriormente, una vez que la empresa de registro o verificación diga que en efecto se trata de la persona que dice ser, recién le diga a la entidad de certificación que por favor emita el certificado a nombre de la persona tal. Persona, que puede ser una persona natural o jurídica, claramente está claro. En el caso de la jurídica, como suele suceder para casi todo, lo hace a través de su representante legal, ¿no? Entonces, este conjunto de esta lógica legal, que además implica una serie de mecanismos de seguridad informática, se conoce en el Perú como la infraestructura oficial de firma electrónica. A partir de ahora, la IOFE, ¿no? Y la IOFE es súper importante, o sea, emitir un certificado digital dentro de la IOFE es súper importante porque es la única forma, y aquí viene la otra parte de la presentación, ¿para qué sirve allá? Entonces, si se firma un documento electrónicamente, habiendo respetado la lógica de entidades de certificación y entidad de registro, resulta que este documento firmado por el certificado digital que ha cumplido con las características, tiene la misma validez que una firma física, ¿no? Y que por tanto tiene eficacia jurídica para cualquier efecto. Y no solo eso, sino que permite, sin lugar a duda, identificar, autenticar, verificar tanto el origen de la firma como la integridad de los datos
y además puede hacer la detección o si es que hubieron modificaciones en el camino no autorizadas por el emisor, ¿no? Y sobre todo la característica principal es la posibilidad de que el emisor no pueda repudiar el documento que se ha emitido, ¿no? Esta característica, según la ley de certificados y firmas, le otorga al documento firmado electrónicamente bajo la lógica dentro de la infraestructura de la OIF, le entrega el carácter de plena prueba, tanto para procesos judiciales como para procedimientos administrativos. En la vida diaria, ¿qué significa eso? Que el documento electrónico, o sea, el documento o la factura electrónica firmada por el certificado digital o firmada utilizando un certificado digital emitido con respeto, digamos, a todas las obligaciones que implica la infraestructura oficial de firma electrónica en el Perú, es un documento que me da plena certeza. Tanto así que cuando la factura se pudo convertir en un título valor que se conoce como factura negociable, resulta que más del 99%, o sea, casi el 100% de las operaciones que se negocian como facturas negociables, lo hacen a través o se soportan a través de una factura electrónica. Porque si recuerdan ustedes en el mundo de la factura en físico, lo único que podías ver, lo único que podías consultar es si es que el número o el rango se encontraba autorizado y por tanto si el documento era válido. O sea, tú únicamente lo que podías ver es si es que el proveedor le había pedido a la SUNAT que le deje imprimir de la serie 01 la factura número 25, digamos, ¿no? Pero tú no podías saber y nadie te podía acreditar que si el original adquiriente que te había llegado a ti que decía por, no sé, pues 250 pares de algo, diga lo mismo en la copia que quedaba con él, ¿no? Claro, se supone que habían elementos de seguridad como que el papel sea químico, que sea autocopiativo, ¿no? Pero en verdad eso para efectos de, digamos, soportar incluso un título valor como vemos ahora que es la factura negociable tiene muy pocos elementos de seguridad. En cambio ahora con una factura electrónica firmada a través de un certificado digital, la cosa es muy segura. Porque no solamente puedes ver si es que el documento está autorizado, sino que puedes ver la posición de cada uno de los caracteres. De tal forma que si en algún momento el receptor del documento le solicita a través de SUNAC Operaciones en Línea la verificación del documento, utilizando para esto el XML, que es una estructura como un bloc de notas, ¿no? Es un archivo plano, entregado por su proveedor, ¿no? Lo que el SUNAC le va a responder es por la... O sea, finalmente si le dice que el documento es exacto o es íntegro, ¿no? Lo que está haciendo el sistema es responderle por la posición de cada uno de los datos que está en ese archivo. De tal manera que es así, es improbable que exista la posibilidad de adulteración, de modificación o de fraude a través de una factura electrónica, ¿no? Por eso es importante la firma. La firma, otra vez, no le importa a la administración, ¿no? Si la administración ha solicitado en algún momento el uso de la firma, ha sido con la única intención de que las partes, digamos que están en el extremo en la relación, tanto comprador como proveedor, puedan asegurar plenamente la operación que está entre ellos, ¿no? Eso es súper importante de precisar, ¿no? Claro, pero sigue siendo, digamos, debatible de por qué la administración debe exigir, si es una cuestión de privados, si es un elemento de seguridad para ellos, por qué la administración tiene que exigir. Bueno, nuevamente porque ustedes saben que el efecto sobre el costo y el gasto también tiene un efecto dentro de la recaudación. Pero no obstante, como fue una exigencia de la administración, lo que se pensó en su momento, lo que se tuvo a bien es que la administración vaya asumiendo algunos costos de acceso o como barrera, digamos, para poder empezar con el uso del certificado digital en estricto para temas relacionados con los comprobantes, ¿no? Es así que a través de un decreto legislativo del 2018 que tienen ustedes ahora en su presentación, lo que se señala es que la SUNAT puede, para comenzar, está autorizada a realizar actividades de entidad de registro o de verificación, que además ya lo hace, porque cuando el contribuyente ha ido a solicitar su clave SOL, salvo excepciones muy puntuales, esta clave SOL tiene que ser solicitada de manera física, ¿no? Y se le es tomado
o se le es verificado, ¿no? Sus datos, incluso biométricos, para la generación de esa clave SOL, ¿no? Entonces es una labor muy similar a la que realizaría una entidad de registro o de verificación. Entonces se le dijo a la SUNAT, tienes autorizado realizar la función de entidad de registro, ¿no? Pero adicionalmente, tú tienes la posibilidad, tú estás en la facultad de celebrar acuerdos con otras entidades para poder otorgarles a las micro y pequeñas empresas, ya sean personas naturales o jurídicas, que tengan ingresos no mayores a 300 UITs, que es un poco más de 1.000.000 de soles, 1.260.000 soles, ¿no? En un certificado digital para que lo puedan utilizar para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ojo que el término dentro del decreto legislativo, que en principio estuvo vigente hasta este año, pero que otro decreto legislativo del 2020, que se publicó ya durante la pandemia, lo que ha hecho es prorrogar la posibilidad de que SUNAT siga entregando gratuitamente los certificados digitales hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Y el procedimiento para generar estos certificados digitales digamos, se ha establecido, se ha instrumentalizado a través de la resolución de superintendencia 038 del 2020, ¿no? Y ahí se precisa que para comenzar se tratan de certificados digitales que solamente pueden ser utilizados para la emisión de comprobante de pago electrónico, ¿no? O sea, no puede ser utilizado para ningún otro aspecto de la vida del contribuyente, ni para otros tipos de operaciones privadas, ni para otros tipos de relaciones con la administración, ¿ya? Y que este certificado además tiene una vigencia de 3 años y que el tipo de certificado que se va a generar es uno de agente automatizado, ¿no? Esto es haciendo la precisión de que se diferencia, digamos, del certificado al portador, ¿no? Porque el certificado al portador es tu DNI electrónico, que en teoría tiene un chip, y cuando tú quieres hacer la validación electrónica de los datos que en él se encuentran, tú debes ingresarlo dentro de un hardware, de un periférico, ¿no? Para que pueda leer ese chip y puedas tú firmar con una clave digital que seguro has tenido que validar o generar en el momento en que te otorgaron el DNI electrónico. Eso es un certificado digital al portador, tú te mueves con él, ¿no? Podrías tener un USB, podría estar en una placa como el DNI, ¿no? Y el otro, el automatizado, es ponerlo dentro de un software, ¿no? O darle alguna regla para que dentro de una PC, por ejemplo, o de algún tipo de procesador de información similar, pueda generar reglas o generar, digamos, procedimientos automatizados, ¿no? Sin la intervención de un humano, ¿no? O sea, es así, por ejemplo, que si tú vas a configurar tu certificado digital a través del facturador, tú instalas el certificado digital en la carpeta del facturador que el sistema te pide, y cada vez que cargas la información a través de un bloc de notas, lo que hace el sistema es jalar el certificado para que se consigne la firma digital y comunicárselo a la administración, ¿no? O sea, es un procedimiento automatizado y no hay, digamos, la necesidad de que alguien haga algo más, ¿no? De la intervención humana, digamos, ¿no? En este entendido, la resolución de superintendencia ha precisado que mediante resolución de superintendencia, perdón, que la entidad de registro o verificación, o sea, en la que te toma los datos, es la SUNAT. Pero ojo que los datos la SUNAT ya los tomó. Entonces lo que está haciendo SUNAT es tomar los datos que se encuentran en la ficha RUC y validarlos, digamos, con la generación de la clave SOL, ¿no? Para pedirle, para que el contribuyente que se loguee, o sea, que solicite el certificado digital ingresando a SUNAT Operaciones en línea, con la clave SOL, digamos, cumpla con los criterios de verificación o de existencia, incluso en el caso de las jurídicas, ¿no? Y sea el RENIET la entidad de certificación, o sea, la entidad que se encarga de generar los certificados digitales, ¿no? Y la puesta o la disposición de los certificados también se realiza a través de SUNAT Operaciones en línea, como vamos a ver, ¿no? Igual, para precisar, hemos conversado sobre esto, pero quizás si alguien no fue muy claro, de los sistemas que tenemos, de los 6 sistemas que hay ahora, en estos 3 que tienen frente a su presentación, son los que el contribuyente está en la obligación de comunicar el certificado digital a la SUNAT, de tal forma que en estos sistemas el contribuyente en otro tiempo tuviera que haber comprado el certificado digital a un privado para luego ingresarlo a SUNAT Operaciones en línea como medio de comunicación, para decirle a la SUNAT, por si acaso,
yo voy a empezar a firmar con este certificado, ¿no? De tal forma que se cumplía además con la obligación legal puesta en cada una de los sistemas o en cada una de las resoluciones que tienen ahora, ¿no? Bien, ya les decía, este procedimiento lo podía hacer directamente el contribuyente o lo podía hacer el proveedor de servicios electrónicos, que era ese tercero que se contrataba para que se encargue de alguna o de todas las obligaciones relacionadas con la emisión y el otorgamiento y con la conservación incluso del comprobante electrónico, ¿no? Eh, Bien, recuerden que el PCE entonces, que el proveedor de servicio electrónico no es un sistema de emisión, es un tercero, es un facilitador del cumplimiento de la obligación formal. ¿No? Bueno, no muchas empresas van a estar interesados en en desarrollar un software, en modificar sus procesos, ¿no? Entonces, para eso pueden encargarle a un tercero que básicamente vaya con esta labor. Hago un pequeño paréntesis aquí, ya que vamos a comenzar con la parte utilitaria, digamos, con la aplicativa, para recordarles que se ofreció un sorteo de un libro. La forma de participar en el sorteo es básicamente ingresando a ingresando a o enviando un correo electrónico, ¿no? A tu solución tributaria @gmail.com. Igual, o si no, ingresen a soluciontributaria.pe, y ahí pueden encontrar el link para que se puedan inscribir los que no se han inscrito aún. Bien, entonces ahora un poco lo que se ofreció también era la posibilidad de que ustedes vean el paso a paso cómo se generaba este certificado digital, ¿no? Y para esto deberíamos entrar a Sundaco Operaciones en línea con la clave Sol. No, aquí tengo otra vez. Voy a dejar de compartir para, no sé si eso es posible, para poder compartir ahora de lo que vamos a hacer desde el XML, a ver, o del HTML. Bueno, previendo este tipo de situaciones, igual les he dejado las pantallas dentro de la presentación. Sí, creo que no voy a poder cambiar no voy a poder cambiar me hubiera encantado hacerlo en vivo, pero está deshabilitada la posibilidad de hacer otra modificación de la pantalla, ¿no? Si dejo de compartir se me va a volver a bloquear todo. A ver, déjenme intentarlo igual, no sé si va a ser peor después. No. Regresamos a nuestra presentación. ¿Está nuestra presentación ahí todavía? ¿La pueden ver ustedes? Perdónenme. Sí, ahí estamos. Bueno, le decía, para esto basta con que ingresen a Sunaco Operaciones en línea, ¿no? Ahí van a encontrar dentro del rubro empresas, porque uno cuando ingresa encuentra dos secciones, por así decirlo, ¿no? El de personas y el de empresas. Vamos a empresas, hay una opción que dice comprobante de pago, y dentro de él hay una opción que dice certificado digital tributario, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Dentro del certificado digital tributario hay una opción que dice solicitarlo. Automáticamente van a aparecer las opciones o la información de la entidad, que en este caso aparece el RUC, la razón social, el correo electrónico, el celular, ¿no? Ojo que si, por ejemplo, el correo electrónico ya no corresponde, porque es importante que esté vinculado, después hay procedimientos referidos al certificado digital que van a tener que confirmarlos con el correo electrónico, así que el correo electrónico, digamos, tiene que ser el actual, ¿no? Si no fuera el actual, la modificación no se hace desde este rubro, sino que tendrían que ir a ficha RUC y cambiar ahí en su ficha RUC el correo electrónico para que puedan, digamos, las opciones relacionadas con el certificado digital ser interactuadas a través de ese correo electrónico. No lo mismo con el celular,
¿ya? Obviamente la razón social es inmodificable, o al menos no por Sol, quiero decir, y el RUC también es inmodificable, al menos a través de Sol. Lo que se valida en línea automáticamente es si el contribuyente está activo, está habido, si está sujeto a renta de tercera, que no sea nuevo RUS, ¿no? O sea, que sea régimen general, régimen especial o RMT. Otra de las cosas que la norma ha señalado es que las personas que puedan acceder gratuitamente a este certificado digital con una vigencia de hasta 3 años no puede ser operador de servicio electrónico ni puede ser proveedor del servicio. Recuerden estos dos términos, si bien las personas que no están muy vinculadas a la materia pueden sonar como sinónimos, pero no se olviden que mientras que el operador de servicio electrónico era el que reemplazaba a la administración tributaria en la labor de verificar el contenido del comprobante, ¿no? O sea, el que tiene que ver si es que se han cumplido con los requisitos mínimos y las condiciones de emisión, el proveedor de servicio electrónico no es más que un tercero quien se le encarga todo parte las actividades vinculadas con la obligación de emitir y de conservar o de otorgar el comprobante electrónico. O sea, el OCE es un validador, ¿no? El OCE es una persona que recibe el documento y valida. Y el PCE es un proveedor de servicios que se puede encargar, por ejemplo, de venderme el software, se puede encargar de darme la conexión a la nube, encargar de darme el almacenamiento, de darme o desarrollarme una solución para que mis clientes puedan ingresar a mi página web o a la página web de él y puedan hacer la descarga de los comprobantes. O sea, es el proveedor, ¿no? En cambio, el OCE no es un proveedor directamente, quiero decir, es más bien una persona que se encarga en reemplazo de la SUNAT de la validación de los datos, ¿no? Entonces, eso es una condición que ha puesto la norma para que puedas acceder a que se te entregue un certificado digital gratuito, un certificado tributario solamente para la generación de comprobantes electrónicos, no puede ser ni OCE ni PCE. ¿Por qué? Porque se supone que son empresas que se dedican a eso, ¿no? O sea, la idea un poco es la norma buscaba, el decreto legislativo del 2018, la premisa partía en poder, digamos, ayudarle a los contribuyentes que no tienen la capacidad o que tienen impedimentos, si quieren, de acceder a algunos costos, ¿no? De ahorrar costos. En cambio, un OCE, el PCE es más, el PCE tiene como función principal firmar por otros, así que no tiene ningún sentido que la norma le haya regalado los certificados digitales a los PCEs, ¿no? Ni a los OCE, ¿no? Otra de las condiciones es que se dice que los ingresos deben ser menores o iguales a 300 UITs, que considerando las UITs, el valor de la UIT, quiero decir, del 2019, el monto debería ser igual o no mayor a 1.260.000 soles, ¿no? Y para este efecto la norma ha señalado que se consideran los ingresos netos, entiéndase, para efecto del impuesto a la renta, o sea, los que presentan sus declaraciones, lo que está en la casilla 301, no lo que está en la pestaña del IGB, no, lo que está en la casilla 301 para renta, la suma de todas esas casillas 301 de enero a diciembre, no importa si eres RMT, RER o régimen general, ¿no? Siempre y cuando no superen el monto que se anotó, ¿no? El 1.260.000 soles. Recuerden que si bien el RMT y el régimen general presentan una declaración jurada anual, la norma ha sido enfática. No se va a mirar los ingresos de las DJs anuales. Se va a mirar las sumas de la casilla 301, ¿no? O sea, de las declaraciones mensuales de todos los contribuyentes, con excepción del nuevo RUS otra vez, porque para comenzar el nuevo RUS ni siquiera presenta C21, ¿no? Y en eso es. Una vez que yo acepto los términos y condiciones y le doy clic al solicitar, automáticamente en el rubro del buzón electrónico vinculado con mensajes va a aparecer un link, como ven ustedes acá, que dice emisión del certificado digital con el número de la solicitud y para decir que la solicitud ha sido aprobada. Porque recuerden que los únicos datos que se validan son en línea, ¿no? Que seas renta de tercera, que estés activo, que estés sabido, ¿no? Que obviamente tu clave esté vigente y para eso con el logueo se comprueba. Entonces una vez que ya se aprobó de forma automática, esto no demora un día, no demora media hora, no demora el transcurso de la tarde, no. Tú das clic a la pantalla anterior a la solicitud y automáticamente te llega a tu buzón el mensaje. Claro, si no si no tuvieras las condiciones, por ejemplo, si estuvieras como no ha habido, incluso habría
una observación directamente allí, ¿no? Pero si no, las condiciones se validan y en automático se genera. ¿Qué se genera? Un link, ¿no? Una dirección, ¿no? ¿Para qué? Para que el contribuyente le dé clic a ella y se dirija ¿a dónde? A la página de la entidad de certificación. ¿Quién era la entidad de certificación? ¿Quién era la empresa que emitía los certificados? Porque recuerden que la SUNAT solamente tiene la función de ser entidad de registro o verificación, o sea, de ser una entidad que pueda validar la correspondencia o la identidad de la persona que dice ser, ¿no? El que emite el certificado y por tanto el que se lo va a otorgar de manera directa al suscriptor o al contribuyente es la RENIET como entidad de certificación, ¿no? Entonces, lo que me va a pedir aquí el RENIET es que yo ponga mi clave PIN, ¿no? Que es básicamente un código con el que voy a proceder a instalar en mi PC o en cualquier hardware desde donde voy a generar mis comprobantes electrónicos, ¿no? Entonces me dice, una vez que yo pongo mi PIN, que repito ese PIN, como usualmente en cualquier aplicación con lo de las contraseñas, automáticamente se ha generado, se descarga, digamos, aparece la descarga del certificado digital. Ese certificado que se ha descargado usualmente en la zona de descargas, ¿no? Hay que guardarlo adecuadamente en algún lugar de la computadora para luego proceder a abrirlo y una vez que se abre, que es un archivito, digamos, que me va a generar un asistente y en ese asistente me va a pedir que le dé el paso a paso, así como se instalan cualquier otra cosa, ¿no? Me va a pedir que identifique el usuario, me va a pedir que valide algunos datos, le doy siguiente, siguiente y finalmente queda instalada en la máquina desde la cual se va a invocar la generación de la firma cuando se vaya a emitir un comprobante de pago electrónico, ¿no? La norma, la 038 del 2020 que les decía instrumentaliza el procedimiento para la generación, señala que se pueden generar, o sea que SUNAT te puede regalar hasta 2 certificados digitales en estos 3 años, digamos, ¿no? Hasta el 2021, ¿no? 2 certificados, pero que por si acaso es uno por vez. O sea, si tú tienes ahora uno, que ya solicitaste uno, no sé si se confundió, no lo encuentras, expusiste las claves privadas, algo pasó, ¿no? Y quieres pedir uno nuevo, primero vas a tener que solicitar la cancelación de ese que ya tenías. Porque si no lo cancelas, en el momento de hacer tu nueva solicitud, el sistema te va a decir que no te corresponde porque tú ya tienes un certificado vigente. Por eso ahí la presentación dice se permite solo un certificado vigente a la vez, ¿no? Y lo mismo para la cancelación, les decía, por las razones comentadas antes, ya sea porque vas a tener cese de actividades, por extinción de la jurídica, por la pérdida o la exposición a la seguridad de las claves, por el fallecimiento del contribuyente, o porque la entidad de certificación advierte que alguno de los datos proporcionados son falsos y va a proceder a su revocación, o porque incluso un tercero lo va a pedir, ¿no? Todas las opciones anteriores, o sea, los motivos cese, extinción, pérdida o exposición de las claves y fallecimiento incluso están dentro de la misma SUNAT operaciones en línea. La solicitud del tercero tendría que presentarse a través de mesa de partes, ¿no? En el caso de los primeros, a través de SUNAT operaciones en línea, vamos al mismo lado, primero empresas, luego comprobante de pago, luego certificado digital tributario, ¿no? Luego y en certificado, la primera opción que habíamos ingresado antes era la de solicitar, ahora tendríamos que ir a cancelar, ¿no? Cancelamos, generamos cuál es el motivo, ahí tenemos como un ejemplo el cese de actividades y se envía la solicitud de cancelación y eso en automático es aceptado, ¿no? Y si no hay razón alguna para que pueda no ser aceptado por parte de la administración. Bien, eso es la parte de las cosas que quería comentarles. Ahora si alguien tiene una duda o comentario, quedo súper feliz a la orden para utilizar términos de nuestros hermanos. Y por otro lado, corresponde efectuar el sorteo